¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha nos metemos de lleno en las repercusiones de las últimas noticias sobre el Papa León XIV. Hay mucha expectativa porque el próximo domingo va a ser la entronización del Papa. Van a viajar muchos líderes mundiales justamente al Vaticano para vivir este momento histórico y repito, hay gran expectativa. Por eso los medios de comunicación siguen hablando del Papa León XIV, siguen revelando cosas o conociendo detalles que desconocía la mayoría de la gente, porque tenemos que reconocer que la mayoría de las personas en el mundo no conocían mucho sobre la labor misionera que él tuvo en el Perú y bueno, prácticamente era desconocido para muchas personas. Entonces, cuando la prensa comienza a escarbar en detalles, a preguntar a personas que han vivido momentos con él, se sorprenden totalmente de la personalidad del Papa León XIV y de su gran labor misionera en el Perú. Vamos primero con la prensa alemana, que tiene un artículo donde hablan del Papa León XIV, que dice: antes de su nombramiento en la Curia Romana y su elección como nuevo líder de la Iglesia, León XIV fue obispo en Perú. Fue alguien cercano a la gente, como relata una acompañante de su antigua diócesis. Como obispo en Perú, el actual Papa León XIV fue un pastor que estuvo muy cerca de las personas. Así lo afirma la religiosa peruana Karina González Risco, quien trabajó con él cuando era obispo de Chiclayo. En declaraciones a la prensa alemana, ella confirmó los informes e imágenes que han circulado con más fuerza en las redes sociales, desde su elección como Papa. En esas fotos se ve al actual pontífice montando a caballo o con botas de goma durante las grandes inundaciones que afectaron su diócesis en aquel entonces. La diócesis de Chiclayo, ubicada en el norte de Perú, se extiende desde la costa hasta los Andes. Para cubrir esas grandes distancias, el entonces obispo debía cabalgar durante horas por caminos rurales, cuenta la religiosa. Para estar cerca de la gente, utilizaba los medios de transporte del pueblo. Esa era su forma de ser uno de nosotros. Bueno, ante esa revelación, por supuesto, la prensa alemana queda conmovida. Antes de su elección como nuevo líder de los 1.400 millones de católicos, Prevost trabajó entre 2014 y 2023 en la diócesis peruana, antes de ser llamado a Roma al dicasterio para los obispos. Todos lo querían, recuerda González Risco. En 2023, por ejemplo, el norte de Perú fue golpeado por intensas lluvias. Prevost se entregó incansablemente a ayudar a los afectados. Quiso ayudar hasta el final, incluso cuando ya había recibido su nombramiento para Roma. Solicitó apoyo para los ancianos, para los niños, que por las lluvias e inundaciones lo habían perdido todo, incluso sus casas. Para la religiosa y su comunidad, su elección como nuevo papa fue un momento muy especial. Ya al escuchar el nombre Robert Francis, supieron que su antiguo obispo había sido elegido papa. Cuando León XIV mencionó en su discurso en español a la diócesis de Chiclayo, no pudieron contener las lágrimas de alegría. Las religiosas lo tienen claro. Rezaremos mucho por él, de verdad, mucho. Tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también una palabra, un saludo. ¡Bravo! ¡Bravo! Todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Te cuento que en el día de ayer el Papa visitó de forma sorpresiva la Curia General de la Orden de San Agustín. El pontífice llegó poco antes del mediodía y celebró la misa en la capilla de la comunidad. Luego almorzó con sus hermanos, como solía hacer cuando era cardenal. Fue una visita familiar, dicen. Y bueno, también por supuesto se congregaron cientos de personas frente a la puerta de la Curia Agustiniana para esperar la salida del Papa, desafiando incluso una tormenta inesperada.
El Papa abandonó la comunidad de sus hermanos alrededor de las 3 de la tarde, saludando a cuantos lo esperaban. El prior general, padre Alejandro Moral, dijo esto ante las preguntas de los periodistas. Le preguntaron qué tipo de reunión fue. Él dijo, él solía venir aquí a comer regularmente y quería agradecer a la comunidad por ello. Vino a celebrar la Eucaristía y a comer con nosotros. Fue una visita familiar, de acción de gracias. Fueron momentos muy familiares y muy agradables los que pasamos juntos, porque él conoce a todo el mundo y todos los conocemos y por eso es muy bonito. ¿Pasaron momentos juntos?, pregunta la periodista. Sí, pero también vinieron otras personas a saludarlo, los empleados que trabajan con nosotros, los cocineros. ¿Fue un momento de convivencia? Sí, agradable. Fue su primera visita como papa. Todos estábamos muy contentos. ¿Qué le dijo? Que debemos estar siempre cerca unos de otros, viviendo, como pide San Agustín, la comunión. Bueno, ahí está entonces otra noticia que tenemos. Y ahora vamos a la prensa española, donde también han revelado otro detalle del Papa León XIV. Y bueno, por supuesto han quedado conmovidos por una cruz que tiene actualmente el Papa León, que porta esta cruz más precisamente. Así que vemos este momento televisivo. ¿El Papa sabía lo que llevaba encima y el significado que tiene? Sí. Es más, tú sabes que cuando son elegidos sumos pontífices se les da la opción de elegir una cruz, ¿no? Y él pidió que él quería seguir con la cruz que había llevado durante toda su etapa como cardenal, y él sabe perfectamente el simbolismo, además de cada 4 de las diminutas reliquias que lleva el interior de la cruz. Y una de ellas que es importante para él, la que tú hablas, el beato Anselmo Polanco, que además era agustino como el Papa. ¿Y qué significa exactamente esa reliquia? ¿Qué le pasó exactamente a ese beato? Bueno, al beato Anselmo Polanco era realmente, le llaman el obispo mártir de Teruel, ¿no? Era, como te digo, era agustino como el sumo pontífice. Incluso el historiador Paul Preston lo definía como un hombre como muy pío, austero, muy conservador y dado a repartir limosna entre los pobres, ¿no? Este hombre fue nombrado obispo de Teruel y era, creo que, administrador apostólico del Albarracín en el año 35, y en vísperas del año 30, en el año 36 él dio una misa donde hablaba del problema que podían tener las personas que estaban en Teruel con la llegada de los republicanos a la ciudad, ¿no? En diciembre del año 37, cuando las tropas republicanas lanzan una ofensiva contra Teruel, Monseñor Polanco decide quedarse en la ciudad porque quedan muchos ciudadanos todavía en la ciudad, y es detenido por las tropas republicanas. En su ida hacia Francia, las tropas que ya se retiraban porque era casi el final de la guerra civil, el camión donde lo llevaban para en un lado de la carretera y lo fusilan conjuntamente con otros militares y otros religiosos que habían sido detenidos en Teruel. Y para el Papa León XIV, es muy importante la figura de Anselmo Polanco, por eso lleva en la cruz